Buenas tardes. Por invitación de su asociación de alquiler y en nombre de IRA, me gustaría compartir con ustedes alguna información sobre la situación de la industria de alquiler de equipos en Europa. Comenzaré revisando las lecciones de la crisis hasta ahora. Luego consideraré las previsiones para la industria para 2020 y 2021 y terminaré con un análisis del impacto de esta crisis en algunas tendencias. Sobre la situación en Europa, en el apogeo de la crisis COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, ha habido una clara división entre el norte y el sur de Europa, causada por las diferentes respuestas a la pandemia de las autoridades nacionales. Podemos identificar tres categorías principales de países, con patrones similares y coherentes, incluidos los países nórdicos, los países de Europa Central y los países del sur de Europa. El Reino Unido es una categoría especial en sí misma, similar al sur de Europa, pero aún peor. Sin embargo, dentro de cada país, es importante tener en cuenta cómo la situación varía de una empresa de alquiler a otra, dependiendo de su ubicación, tipo de actividad y mezcla de inventario. Puede ser muy diferente si eres un especialista en movimiento de tierra, en acceso, en potencia o en espacio modular. No hace falta decirle, las empresas de alquiler especializadas en eventos han sido las más afectadas. Para dar una idea sobre Europa, durante el segundo trimestre de este año, la actividad de alquiler ha bajado entre el 5 y el 10% en los países nórdicos, entre el 0 y el 10% en Europa Central, entre el 20 y el 40% en el sur de Europa, y alrededor de un 40% en Reino Unido. En cuanto a las previsiones para 2020 y 2021, como todos saben, las previsiones para la industria del alquiler de equipos dependen esencialmente de la actividad de construcción y, por desgracia, hemos experimentado un doble efecto negativo durante 2020. Por un lado, la acumulación de la carga de trabajo de construcción en la mayoría de los países se ha ralentizado desde el inicio de la crisis. Por otro lado, los países que han consumido su carga de trabajo de construcción más rápido que otros en el segundo trimestre, en particular, se verán más afectadas en el tercer semestre y sobre todo en el cuarto trimestre de 2020. En una nota más positiva, algunos países como Polonia, Italia y España recibirán una fuerte financiación de la Unión Europea. Sin embargo, podría ser que el impacto real en la construcción no sea efecto antes del tercer o cuarto trimestre de 2021, incluso 2022. Teniendo en cuenta todos estos parámetros y aún con una visión limitada durante el segundo semestre de 2020, IRA se prepara para publicar algunas previsiones para 2020 y 2021. Sin entrar en detalles de las cifras de cada uno de los 15 países analizados por la IRA, la perspectiva global de las 4 categorías de países mencionadas anteriormente podría tener el siguiente aspecto. Por el año 2020, en los países del norte, la previsión es de menos 6.4%. En el central, menos 5.5%. En el sur, menos 14.7%, incluso en España menos 14.1%, en el Reino Unido menos 16%,
2.3%. Por el año 2021, en los países del norte, su previsión es de más 2.5%, en el central más 4.7%, en el sur más 7.5%, incluso España más 5.2% y al final Reino Unido más 4.6%. La crisis está teniendo y seguirá teniendo un impacto en varias tendencias. En empleo habrá más problemas de salud y seguridad y más trabajo en casa cuando sea posible. Esta última tendencia, por supuesto, tendrá un impacto considerablemente más importante en otras industrias que en la industria del alquiler de equipos. En cuanto a todo tipo de procesos comerciales, gestión de flotas, administración, esta crisis acelerará en gran medida la necesidad de digitalización. Más allá, esta crisis podría muy bien ayudar a la industria del alquiler de equipos en el aumento de su diversificación y su penetración en diferentes mercados. Como conclusión, no me gustaría cerrar mi informe con palabras negativas y creo firmemente que la industria del alquiler tiene un futuro brillante porque es muy favorable en el sentido económico y ambiental. Esta crisis podría convertirse en una oportunidad para la industria, ya que el alquiler está bien situado para ofrecer soluciones a los desafíos económicos y medioambientales que se avecinan. Les deseo una buena y fructífera reunión y espero verle pronto. Gracias.